si son fuerzas en competencia, pero una depende de la velocidad, como es la fuerza magnética. Entonces, en principio puede servir eso para discriminar partículas por su velocidad. Y también cuando tienen un campo magnético perpendicular a la velocidad, demostramos que eso produciría un movimiento circular uniforme, cuyo periodo estaba caracterizado tanto por la carga como por el campo magnético, como también la masa de la partícula. Al final de cuentas, pues porque esta fuerza magnética es la fuerza centrípeta que mantiene al cuerpo en movimiento circular uniforme. Y después de eso fuimos a el caso de la fuerza sobre un conductor, caracterizado por una corriente eléctrica I. Y encontramos también al hacer el análisis de la fuerza, a final de cuentas una corriente es un conjunto de electrones todos moviéndose a la misma velocidad, encontramos que la fuerza sobre un alambre conductor lo podemos escribir como L cruz B, con L, este es un vector en dirección, esencialmente desde la velocidad de arrastre de las partículas, la velocidad de los electrones, o la corriente eléctrica como un vector también, y con magnitud, la longitud del conductor, ¿ok? Y que cuando ya tengo un segmento que no es lineal o en presencia de un campo magnético que no es constante, entonces yo puedo en su lugar escribir una forma diferencial de fuerza como I por ds cruz B, donde ds es ese vector, lo mismo, es en la dirección del conductor y tiene como magnitud un pequeño elemento diferencial de longitud ds. ¿Ok? Como al principio estamos pensando que estos conductores son muy delgados, este vector de S termina siendo la tangente del conductor. Eso ya lo vimos en nuestro esquema. ¿Se acuerdan que en nuestro esquema que habíamos propuesto para entender la geometría de este problema era suponer que tengo aquí un campo magnético? Tengo ahora un conductor así que ya no es rectilíneo. Aunque lo estoy poniendo un poquito gordo, realmente es infinitesimamente delgado. Y mi segmento diferencial de ese, de hecho, sería este vector. Entonces, debido a esa propiedad de que es un conductor muy delgado, o estamos suponiendo que es delgado, este ds representa, de hecho, la tangente de esa línea, ¿no? En ese punto en particular. Y pues si queremos conocer la fuerza total, tenemos que integrar sobre todo nuestro conductor. Y eso lo aplicamos para un primer ejemplo, que era un alambre de cobre que transportaba cierta corriente, sujeto a digamos que a la gravedad también, o sea, como colgando, y queríamos determinar en qué dirección hay que aplicar un campo magnético para que esta fuerza sea capaz de levantar el cable, es decir, que esté en la dirección opuesta del peso y que tenga una magnitud igual que el peso, ¿sí? Y eso lo encontramos que la configuración y también la magnitud. Vamos a seguir con otro tipo de ejercicios. Ahora, voy a suponer, por ejemplo, que mi cable tiene esta estructura. Mi cable conductor. Lo voy a poner un poco grueso. Y no de color rojo, de color negro. Tengo un segmento aquí, conductor. Después, un semicírculo. Y por último, otro segmento del conductor. ¿Ok? Vamos a pensar, por ejemplo, que sobre este conductor pasa una corriente I de izquierda a derecha. Estos segmentos son de largo L, iguales, y la parte central es un semicírculo de radio R. Entonces aquí sí vamos a tener que aplicar nuestra... perdón, y el campo magnético
está saliendo de nuestra hoja. Entonces es un problema ya bastante más elaborado. Notarán que, pues si bien el campo magnético estoy suponiendo que es constante durante toda esa región, el conductor ya no lo es. Entonces ya no puedo aplicar mi ecuación de segmento rectilíneo de conductor, esta, sino en cambio tengo que aplicar esta e integrar sobre este segmento. Estos sí puedo aplicar mi ecuación normal, ¿no? Sobre estos no hay ningún problema, son segmentos de línea, ¿no? Entonces, como siempre, eso implica tener una expresión para este vector de S. Ahorita lo vamos a pintar donde está, para poder hacer este punto cruz y que esa expresión de ese vector de S esté en términos de una variable y esa variable tiene que ser la que tengo que variar, escuchar redundante, pero está correcto, desde aquí hasta acá para complementar el segmento del conductor. ¿Se entiende cuál es la metodología de resolución de este problema? A mí no me quedó muy claro, profe. Ok, entonces recuerden, sobre este conductor va una corriente eléctrica, ¿no? Hay un campo magnético que sale de la hoja, ¿sí? Apunta hacia arriba. Entonces, quiero calcular la fuerza total sobre este conductor debido a ese campo magnético. Ya quedamos. La fuerza esta magnética actúa sobre cargas en movimiento y por lo tanto también actúa sobre corrientes, ¿sí? Es lo que demostramos la clase pasada. Hasta ahí vamos bien, ¿no, Alberto? Sí, hasta ahí sí, profe. Genial. Ahora, estos segmentos, si quiero calcular la fuerza sobre este alambre conductor que está conduciendo esta corriente eléctrica I, tengo que calcularla sobre pues, todo el segmento. Este primer segmento de longitud L y el tercer segmento de longitud L, pues cumplen las condiciones de esta ecuación, que nos dice que la fuerza tiene que ser igual a la corriente por el vector L cruz B. Y este vector L es un vector en dirección de la corriente y con magnitud longitud del cable o del conductor. Entonces directamente aquí está L. Este vector L es esto por en la dirección del conductor, que en ambos casos, pues es en la misma dirección, ¿no? Entonces ahí se va a crear una fuerza. Incluso podemos empezar a argumentar sobre esa fuerza, ¿no? Entonces antes de que continuemos con la parte complicada que es esto, veamos primero el segmento uno y el segmento 3. ¿En qué dirección está la fuerza que siente este cable, este segmento y a final de cuentas los dos son iguales, debido a ese campo magnético? ¿Ok? Calculemos o al menos determinamos en qué dirección está el vector L. Como dijimos, el vector L es un vector que tiene magnitud el largo del conductor y que va en dirección del corriente. Entonces va en esa dirección. ¿Ok? El campo magnético va hacia arriba de su hoja. Entonces, haciendo esto de la mano derecha, ¿en qué dirección va la fuerza que siente este conductor? Ay, espérame, profe. Ahí va, ¿eh? Según yo, hacia abajo, profe. Ok, eso está correcto. Entonces, ¿me ven, verdad? Miren, aquí está mi dibujo. Ya se volteó. Supongamos que sobre mi dibujo, aquí va, en esa dirección va la corriente eléctrica y el campo magnético va hacia arriba. Entonces, en esa dirección va la corriente, hacia acá va el campo magnético, y si, aunque no se ve, mi pulgar está apuntando hacia adentro, hacia el pizarrón, y por lo tanto, en efecto, mi campo, mi fuerza eléctrica, mi fuerza magnética, perdón, va hacia abajo, ¿sí? Entonces, una vez incluso la vamos a indicar. Vamos a ponerlas con rojo. Aquí tengo una fuerza. Flechita, por favor, flechita. A esas fuerzas les voy a llamar F1 y F3. ¿Ok? Entonces, en los segmentos rectos, F1 es igual a F2 y de hecho sus magnitudes son iguales y son corriente eléctrica por
L, que es la longitud de ese segmento, por el campo magnético, ¿no? Porque como son perpendiculares el vector L, el vector B, por lo tanto, pues es directamente el seno de ellos, ¿no? El seno de ellos es 1 y va directo, ¿no? Yo creo que voy a poner también aquí este vector verde. Ese vector verde es L, para que recuerden lo del producto cruz, LB. ¿Ok? Bueno, ahora va lo interesante. Ahora vamos al segmento interior. Eso ya lo determinamos. Esa es la magnitud de la fuerza y la dirección va hacia abajo, ¿sí? Entonces voy a volver a poner este aquí grande. Y aparte el segmento que nos queda, ¿no? Hasta ahí va bien, Alberto, porque fuiste tú el que comentaste que no te quedaba completamente claro esto. Sí, profe, hasta ahí bien. Genial. Entonces, ahora, vamos a hacer ahora el otro segmento. Tengo aquí el centro del semicírculo, tiene radio R. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que voy a analizar un segmento genérico de este calambre, ese, por ejemplo, en particular. En ese segmento voy a determinar mi vector de S, ¿no? ¿Se acuerdan que tengo que determinar este vectorcito de S que está en la dirección de la corriente y que tiene una longitud infinitesimal de S? Entonces yo creo que, espero que sea claro que ese vector de S está muy gordo, es este, ¿no? Va a ser un poco grande para que se vea en el dibujo, pero recuerden que es un segmento relativamente pequeño infinitesimal, ¿no? Este es mi DS, ¿ok? Entonces, si yo quisiera calcular la fuerza sobre ese segmento del conductor, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tomar este vector, hacerle el producto cruz que va hacia arriba, y esa es la magnitud. Entonces, fíjense que esa magnitud, esta fuerza, va a ser extraña. ¿Por qué? ¿En qué dirección va a salir esa fuerza? Pongan su mano de S en esa dirección, B hacia arriba. ¿Me creían si les digo que el vector de fuerza va siempre orientado hacia el centro del círculo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, tiene sentido. Genial. Entonces fíjense que es un vector interesante, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando estoy aquí? Que mi DS está aquí. Pues cuando mi DS esté aquí, mi fuerza va para acá, ¿sí? Cuando estoy aquí, mi DS es de hecho colineal, o sea, está en la misma dirección del L que tenía en los dos segmentos. Porque se acuerdan que aquí arriba, mi DS, lo voy a pintar, aunque después lo voy a borrar. Aquí sería mi DS, es perfectamente horizontal. Entonces tiene la misma dirección del vector L. Y entonces mi fuerza va hacia abajo. ¿Ok? Algo interesante. Si yo tomo este vector ds, existe siempre otro elemento ds, aquí, por ejemplo, cuyo vector ds también va para acá, y por los mismos argumentos el vector df va para acá. Entonces, ¿qué creen que pase con eso? ¿Qué produce esa simetría? ¿Cómo son las componentes? Si yo divido ahora estos vectores en componentes, noten que la componente horizontal, es decir, esta, es igual que esta, pero en dirección opuesta. Entonces se elimina. Y por lo tanto, la fuerza neta que va a sentir este segmento del alambre es otra vez hacia abajo, igualito que estos. Hay que calcular otra la magnitud, hay que determinar cómo cambia esa magnitud e integrarlo, ¿no? ¿Quedó claro esos argumentos hasta ahorita? Véanlo, traten de hacer los
tus productos cruz con su mano y noten esa simetría del vector de S, sobre todo más bien del DF, ¿no? Aquí le puse DS' y DF' para que ahorita es que escriba todo lo que ahorita discutimos y podamos hacer ya la integral, ¿sí? Entonces, vamos a escribir esto. Eh, por la simetría del semicírculo, y la relación de ds, que es tangencial siempre, df siempre apuntan al centro del semicírculo. ¿Ok? Ese es el argumento de por qué df siempre apunta hacia el centro. ¿Por qué? Pues porque ese vector de S siempre es tangencial y porque el campo magnético siempre es normal y constante en todo este plano. Entonces, digamos, por esa razón, DS y B tienen que ser, son perpendiculares y por lo tanto F tiene que ser también perpendicular a ellos. Y por lo tanto, la perpendicular de DS resulta ser, pues, un vector que apunta hacia el centro del semicírculo. ¿Sí? Ahora, vamos a tomar otro, para poder caracterizar nuestro vector de S, vamos a utilizar este ángulo. No sé si te habían fijado, pero parecería obvio, o es una elección muy directa, pensar que ese ángulo θ va a ser mi ángulo de integración, porque yo conforme varío θ, desde 0 hasta 180 grados, hasta pi, eh, al hacer ese barrido de ese ángulo, voy cambiando todos mis vectores de S desde este segmento hasta este segmento y termino con mi semicírculo. Entonces, ¿cómo describimos entonces esas componentes? Fíjense en esta geometría. Tengo mi vector de F que va para acá. Tengo aquí mi vector de la componente vertical y de la componente horizontal. Entonces, geométricamente debe haber, o sea, hay un argumento para decir por qué uno es otro, ¿no? ¿Cuál es cada uno de ellos? Y eso se puede ver, por ejemplo, a través de este ángulo. Este ángulo, ¿a qué es igual? Con respecto a alguno de estos de los que están acá. Entonces, tengo una línea horizontal. Esa es otra línea horizontal, es la componente horizontal de este vector. Si yo paso una línea entre ellos, los alternos internos son iguales, ¿no? ¿Sí lo ven? Pues eso implica que este ángulo, también es θ. Por lo tanto, esto es df coseno de θ y esto es df seno de θ. Incluso es congruente esa relación. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser mi componente de la fuerza horizontal cuando θ es igual a 0? Pues debe ser nada más directamente el vector de f, ¿no? Porque cuando yo estoy aquí, cuando mi vector de s va para acá, mi vector de f va para acá, y entonces no tengo componente en y, ¿no? ¿Sí? Recuerden, esto es de s, esto es de f. Entonces, df nada más tiene componente horizontal, y por lo tanto θ es igual a 0, y lo único que tiene es componente horizontal, porque la componente vertical desaparece. ¿Vamos bien hasta ahora? Como ven, esto es bastante geometría. Es geometría, tener cuidado con la elección de nuestros vectores, determinar cuál es nuestra variable de integración, ¿sí? Y además,
A ver si me alcanza para avanzar en la clase. Si no, vamos a tener que esperar un rato a que se cargue el lápiz. Además, solo hay componente hacia abajo. A pesar de que con esta ecuación podría calcular tanto la componente horizontal como la componente vertical, ni siquiera vamos a preocuparnos por calcular la componente horizontal. Esta. ¿Por qué? Porque yo ya sé que por cada uno de estos DFs hay un DF' por un segmento de S' que está simétrico y que hace que la componente horizontal se elimine. ¿Sí? Entonces, además, solo hay componente eh, hacia abajo, dado que por cada DF, bueno, más bien, por cada DS existe un DS' simétrico, tal que la componente, las componentes horizontales se cancelan. En lo que copien eso, cargo un poco esta cosa. Alberto, eh, ¿va claro el argumento? Como fuiste, otra vez, como fuiste tú el que desde el principio dijiste, no me queda claro, pues ni modo, a ti es el que te ataco. ¿Está bien? ¿Vamos entendiendo este problema? Ya va quedando, ya lo veo mejor. Ok. Entonces, como siempre les he dicho, una muy buena manera de estudiar y para comprender es esto, es revísenlo ustedes después. Es decir, si ahorita no quedó claro, al rato pónganse a estudiar este problema, así como yo lo escribí, pero trátenlo de poner en sus propias palabras, en su propia comprensión, pues, en la propia estructura en la que ustedes comprenden los problemas o este tipo de problemas, ¿no? Puede ser que existen otros argumentos que a ustedes les hace mucho más sencillo entender y hagan este asunto del producto cruz. Imagínenselo, ¿no? Hagan ejercicios de ese tipo. Por eso era súper importante la clase pasada en la que hicimos muchos ejercicios para determinar el producto cruz. ¿Puedo pasar a la siguiente hoja? En mi caso ya, profe. Va. Sí, profe. Entonces, a ver si ya al menos alcanzó a cargarse un poco el lápiz. Entonces, ahora, el segmento de arco, este segmento de S es un segmento de arco, ¿no? DS se puede calcular como ds es igual a R de teta, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la magnitud de la fuerza, nada más la magnitud, como ds y B siempre son perpendiculares, pues esto es I por B por ds, es decir, I por B por R de teta. Y aquí nos damos cuenta que esta fuerza depende de la variable teta. Y ahora, si quiero calcular la fuerza total, de hecho nada más me voy a preocupar en la dirección vertical. Esto sería entonces este de F por el seno de teta, ¿no? Porque esta es la componente vertical de este vector de F, como lo vimos aquí. Entonces, tengo que sumar las contribuciones de mi vector vertical desde 0 hasta pi. Por eso le puse esa F vertical, aunque tal vez después la quite porque siempre es nada más la única fuerza que sabemos que es la fuerza total, es la fuerza efectiva. La otra, este componente no existe, es siempre cero al integrar todo. Entonces sería la integral de 0 a pi por i, p por r, de teta seno de teta. Y entonces, eso es la integral, justo ahí tengo muchas constantes, la corriente, el campo magnético, el radio, y lo único que tengo es la integral del seno de teta, que es una integral que ya se conocen, la evalúan entre 0 y teta,
0 y pi, perdón, y esto les da 2 por I por B por R. Entonces eso implica que si regresamos a nuestro dibujito de aquí, con estos argumentos ya, la fuerza total sobre ese segmento también va en la dirección vertical. Esa F2 me salió muy mal. Y va hacia abajo, ¿sí? Y entonces esto es F2. Pues si queremos calcular la fuerza total, sería todas las fuerzas, afortunadamente, y no tan afortunadamente, la simetría del problema ya nos decía que iba a ser así. Esto tendría que ser IL por B más 2IB por R más IB por L. Aquí hay I por B que podemos factorizar y me queda, incluso hasta podemos factorizar un 2. 2 L más R. Y ese es nuestro resultado de la fuerza que siente este segmento tan interesante, ¿no? Tiene una forma interesante. ¿Qué les pareció? ¿Está difícil de resolver? Bueno, pues como nadie dice nada, significa que está súper fácil de resolver esto. ¿Alguien abrió? ¿Qué pasó, Salvador? Sí, pues no está tan sencillo, pero pues ya explicado se escucha más fácil. Bueno, eso me da tranquilidad porque significa que al menos dentro de lo que cabe estoy explicando bien el problema. Entonces, y que no está quedando nada volando, porque pues obviamente si algo queda volando es cuando después ustedes quieren resolver el problema, no van a poder abordarlo. Obviamente cuando yo resuelvo estos problemas ya sé la solución, o sea, ustedes cuando hacen su examen están buscando la solución. Entonces, sí es muy diferente, ¿no? Pero, pues si lo van comprendiendo en este tipo de ejercicios que estamos haciendo, pues les da una base bastante sólida para que después ustedes puedan resolver los problemas de manera independiente. Entonces, bueno, gracias por ese comentario. Ahora, pensemos antes vamos a pasar, vamos a hacer un paréntesis. No, bueno, realmente no es un paréntesis. Vamos a ver algo similar a esto, pero ahora digamos, circuitos cerrados. O sea, va a ser exactamente lo mismo. Seguimos en la fuerza sobre un conductor, pero ahora vamos a cerrar los circuitos. ¿Sí? Eso va a ser la base de lo que vamos a ver después como una ley de las leyes de Maxwell. ¿Sí? Eh, pero para que veamos por qué queremos ahora cerrar el circuito, notemos algo. Imagínense que este alambre que tengo aquí, lo anclo de este lado, lo anclo de este lado, lo dejo bastante bien tenso. A pesar de que esta fuerza va a querer pues mover un poco esto, imagínense que este cable, pues nada más por la geometría que tengo aquí, porque está anclado aquí, y esto lo tengo suficientemente recto como para que la fuerza, pues tal vez sí doble un poco ese segmento, pero pues no lo doble por completo. Esta fuerza entonces va a ejercerse para acá, para abajo, ¿no? Verticalmente. Pero ¿qué pasa si así como está esta geometría, levantan un poco este conductor de la hoja? Lo inclinan un poco. Entonces, esta fuerza va entonces a jalar el conductor hacia abajo y si se lo imaginan, lo va a poner a girar. O al menos va a intentar darle una torsión, va a empujarlo en la dirección vertical. ¿Sí? Cuando lleguen al otro lado, la configuración de la corriente va a ser una cosa un tanto extraña. Después lo vamos a ver. Pero fíjense que esta fuerza puede provocar una torsión sobre ese cuerpo, sobre este calambre. Entonces, por eso
esa fuerza por eso es relevante, porque podría servir para mover un conductor. Y yo creo que a esas alturas muy probablemente ya ustedes sepan para dónde vamos. Ese es el funcionamiento básico de un motor eléctrico, ¿sí? Pasar una corriente por un campo magnético y eso induce una fuerza que pone a mover este cuerpo y por lo tanto le hago un movimiento dinámico, ¿sí? Entonces, a través de una corriente, de un campo magnético, puede provocar movimiento, energía cinética, ¿no? De este conductor. Eso lo transferimos a un motor y, por ejemplo, es lo que produce algunos motores eléctricos pequeños, ¿no? Entonces vamos para ahí. Entonces, el primer ejemplo de algo en lo que vamos a notar la presencia de esta torsión es una espira. Entonces, una espira es una palabra muy graciosa para definir un conductor que está cerrado. Entonces, una espira rectangular con corriente I en campo magnético uniforme. Entonces, mi conductor es algo como esto. Aquí está. Ah, también lo voy a hacer un poquito más grueso. ¿Ok? Sobre este conductor, es un conductor cerrado. Pasa una corriente eléctrica circulante en esa dirección. Y voy a suponer que existe un campo magnético, en este caso en la dirección horizontal, hacia la derecha, y es constante, ¿sí? O sea, no crean que ahí termina el campo magnético. Pasa por todo el conductor. Nada más lo pinto ahí para que no nos estorbe sobre nuestro dibujo, ¿no? Y esta espira tiene, por ejemplo, un ancho B. Uy, por eso mejor es utilizar estas cosas. Pero de color negro. Una altura A. Y yo lo voy a dividir para su tratamiento. Fíjense que esto es, ni siquiera es el ejercicio que vimos ahorita, el de este segmento semicírculo. Cada uno de estos segmentos de la espira, que son 4, es un segmento rectilíneo. Y por lo tanto puedo aplicar directamente mi ecuación que está aquí. Eso no es problema. Lo que realmente queremos estudiar es eh, cuál es el efecto de la fuerza neta sobre la espira. Entonces, de entrada, pregunta, ¿cómo es la fuerza magnética sobre los segmentos 1 y 3? Esos segmentos horizontales, este segmento y ese segmento. ¿Cómo es esa fuerza? ¿Nadie tiene respuesta? Es el caso más simple, ¿no? Es cero, ¿no? Porque Cero. son lineales. Perfecto, Luis y Alberto, justamente, es cero, porque en ese caso el vector L, en el caso, por ejemplo, del segmento 1, el vector L va hacia la izquierda, tiene magnitud B, dirección hacia acá, pero el campo magnético es colineal sobre él, entonces el producto cruz es cero. Y en B lo mismo, mi vector L está en la dirección hacia la derecha, tiene magnitud B, pero es colineal con el campo magnético, y por lo tanto no hay fuerza. Entonces, sobre los lados 1 y 2 no hay fuerza, pues L y B son colineales. Pero pues sí hay fuerza sobre 2 y 4, ¿sí? ¿Quién me dice cuál es la magnitud de la fuerza sobre 2 y 4? Ah, no, perdón, ¿cuál 2? Sobre Ah, no, perdón, sí, 2 y 4. Perdón, porque nadie me dijo que esto no era 1, era 3.
Entonces los segmentos sobre 2 y 4, ¿cuál es esa magnitud? Y vea, ¿Y qué? ¿Y habrá qué? y por B por A. Ok, pero sería la B de campo magnético, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos otra B, ese es el problema. ¿Ok? ¿Y en qué dirección van? Eso es lo que es interesante. Por ejemplo, consideramos primero el conductor en 2. ¿En qué dirección va el campo magnético? Digo, la fuerza, perdón, la fuerza magnética. Entonces tengo corriente hacia abajo, este campo magnético hacia la izquierda, fuerza hacia... Va hacia arriba, ¿no? Saliendo de la hoja. Sí, genial. Gracias, Luis. Le muevo un poco esto. No quiero hacer caso de moverlo hacia abajo. Pues ni va a quedar así medio. No, sí hay que manera. Se puede ver, encontrar una manera de... Aquí está. Entonces, en efecto, va hacia afuera de la hoja, ¿no? A ese es F2. ¿Y en el F4, en qué dirección va? Pues suena lógico que va hacia adentro, ¿no? ¿Sí? Si yo viera de lado el conductor, o sea, lo poniera de canto, eh, veamos, por ejemplo, cómo sería. Ajá. Imagínense que mi conductor ahora yo lo pongo de canto, ¿no? Es decir, voy a ponerlo horizontal, ¿sí? Y lo estoy viendo desde el lado B. Es decir, que en esta configuración el campo magnético va para acá. Y está muy por eso. Esto es campo magnético. Y lo que yo estoy viendo aquí de ese segmento es esto nada más es el centro. Esto es B. Entonces, ¿cómo vería la fuerza aquí? Para acá y la otra para acá. Esto sería F2 y esto sería F4. ¿Sí? Y de hecho, si quisiera ver las corrientes, la corriente va para ahí y del otro lado entra, ¿no? Entonces, corriente. Si vieron cómo lo estoy viendo, ¿no? Como si agarrara esta hoja y la viera de perfil, de canto, pero con mi eje, digamos que en la dirección, viendo este lado enfrente, ¿no? Bueno, encontramos que las fuerzas son iguales, está correcto. Más aún, tienen la misma magnitud, pero de hecho tienen la dirección opuesta, ¿no? Una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Entonces es una conclusión interesante sobre las fuerzas sobre una espira. Si ese conductor está cerrado, y es algo que se puede demostrar, si esa espira está cerrado, la fuerza neta sobre ella siempre es cero. Siempre, no importa cómo la configuren, se puede demostrar de manera general. Sin embargo, fíjense que aunque la fuerza neta es cero, eso no implica que haya una, ¿cómo decirlo? O sea, que ese cuerpo no se mueva. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con este cuerpo? ¿Qué creen que pase con este cuerpo?
Una fuerza total como un vector sea en cero. El detalle es que no actúan a lo largo de la misma línea de acción. Entonces, ¿lo que implica? Existe una torca, un par, que hará girar a la espira en la dirección indicada. Ahorita indico esa dirección, que sería, en este caso, en esta dirección. ¿Sí? Porque la F2 lo jala hacia arriba y la F4 lo jala hacia abajo. Así que si yo le pusiera aquí como un eje, en el cual pudiera yo permitir que esta espira girara, pues va a girar, va a empezar a moverse en esa dirección. Entonces, otra vez, eso es parte del funcionamiento, es la base del funcionamiento de un motor eléctrico. Nosotros podemos calcular esta torca o momento par, no sé, a veces le tienen diferentes nombres, ¿no? Sería F2, la distancia, por el brazo de palanca. El brazo de palanca es F sobre 2 más F4B sobre 2, ¿sí? Ese es el brazo de palanca de la fuerza F2 debido a que está a una distancia B sobre 2, ya que son perpendiculares. Recuerden, ahorita vamos a ver, de hecho, qué pasa cuando ya no tengo, no tengo exacta, o sea, qué pasa cuando esta cosa siempre se inclina, ¿no? Entonces es mi brazo de palanca, y por lo tanto se notarán que esto, con la definición que encontramos de las fuerzas F2 y F4, que es la misma, esto es I por A por B por campo magnético. Pero A por B es el área de la espira. Y por lo tanto esta torca es I por el área, A mayúscula, por B. ¿Quedó claro que si hace ese movimiento, la espira? Sí, profe. Genial. Gracias, Luis. Entonces, pero este par, la torca, pondrá a la espira a girar un poco, ¿no? Pero si el campo magnético es constante, y es lo que estoy suponiendo, las fuerzas F2 y F4 siguen en la misma dirección. Entonces, después de un poco de giro, yo vería, siguiendo nuestra visualización de lado, primero vería, por poner una referencia, es el horizontal. Esto haría que girara un poco. Sin embargo, la fuerza F2 y la fuerza F4 siguen actuando en la misma dirección, ¿no? Porque la corriente, se acuerdan, pues en este caso está saliendo y en este caso está entrando, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto hará que, pues, ahora aquí hay un ángulo teta, de tal manera que ahora este segmento ya no nada más es B sobre 2, es B sobre 2. Un minuto.
Aquí tengo b sobre 2 seno de teta. Ok. Cruz B. Ok, no es el vector que estaba buscando. Dame un minuto, lo tengo que arreglar. Entonces, esto sería mi horizontal. Esto es un vector que es perpendicular a esto. Ahorita vamos a regresar a esto. Entonces, esto es realmente teta. Ujú. Entonces, definí ese ángulo. Ahorita vamos a entrar en detalles por qué se definió así. Entonces, este ángulo es un ángulo que hace la horizontal, que de hecho es la dirección del campo magnético, ¿sí? Con una normal sobre la superficie, con una normal, es decir, un vector normal a nuestra espira, ¿sí? Con esta definición de este ángulo teta, lo que es el momento de palanca F2, ahora es B sobre 2 seno de teta, este seno de teta. ¿Por qué? Porque si este teta es 90 grados, que es la configuración anterior, donde esto no está inclinado, está completamente horizontal, pues este ángulo de palanca es el seno de teta, o sea, es B sobre 2. Si este ángulo yo pusiera al vector A, girara todo esto, de tal manera que A y B son colineales, este segmento teta es igual a cero, y por lo tanto este segmento es cero. Tengo que eso arreglarlo ahorita en mis notas. Ok. Entonces, ahora, en esta condición, el momento de palanca de F2 respecto al centro es B sobre 2 seno de teta. Pero, en cambio, sus magnitudes siguen siendo IA por B. Por lo tanto, esta torca es la fuerza por el brazo de palanca más la otra fuerza y el otro brazo de palanca. Entonces esto les da corriente A por B por el seno de teta. Por eso quería ponerlo así. ¿Ok? Que se puede poner vectorialmente. Bueno, más bien, por favor, apunten y en lo que cargo esta cosa un momento. Y me dicen si tienen una duda también sobre este problema. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe, nada más. Sí, permítame apuntar, por favor. Claro, está bien, los espero un rato. Me avisen. Profe, creo que se le fue un más en la torca. Sí, Es F4 más B2, creo que era un producto, ¿no? sí, este F4 es B sobre 2 seno de teta. Gracias. Gracias, Luis. Sí, de nada, profe. Ahora sí puedo pasar a la siguiente. Un momento, profe. También no te Ya acuerdas. va a llevar.
Profesor, Sí. y en la última expresión, ¿no falta la B mayúscula del campo magnético? Ah, sí, claro. Gracias. Alberto, ¿verdad? Sí. Gracias, Alberto. Así es. Ya está. Gracias. Lo voy a poner bien para que también queden las notas. Y A por B, seno de teta. Y también en mis notas están incorrectas. Ay, bueno, ahorita lo arreglo. Entonces, esto se puede escribir vectorialmente. ¿Cómo? Pues yo tengo justamente este vector nuevo de torsión, de torca, cuya magnitud tendría que ser esta, y define un vector pues, que me indica de alguna manera el eje del giro, ¿no? Por eso yo de hecho escogí, este fue el truco, escogí este ángulo. Porque con esto, este vector A, yo lo puedo definir como un vector que es normal a la superficie y cuya magnitud es el área de la superficie. Porque recuerden, A por B es el área de la superficie, ¿sí? Y como teta es el ángulo entre A y B, esto es el producto cruz entre un vector A y el campo magnético. Entonces, esto sería corriente por el vector A por el campo magnético con A, un vector perpendicular al plano de la espira y con una magnitud ahí se echó de bolas. Magnitud igual a el área de la misma. ¿Sí? Bueno, esta forma es muy sugerente. ¿Por qué? Porque yo podría definir una cantidad mu como la corriente por este vector A. Esta cantidad caracteriza nuestra espira en el contexto de esta fuerza magnética. ¿Por qué? Porque pues la espira lleva un campo, una corriente eléctrica A y pues su geometría está especificada a través de ese vector A mayúscula, cuya, como dijimos, cuya magnitud es el área de esa espira y que está dirigida normal a esa espira. Es decir, si esa espira define cierta superficie, este vector A define esa superficie como su normal. Entonces, esta cantidad caracteriza la espira como tal y se le conoce como momento magnético o a veces nada como momento dipolar magnético. Y por lo tanto, yo puedo escribir esta torca como mu cruz B. Y esta torsión, como dijimos, es la base del funcionamiento del motor eléctrico. Bueno, entonces, con este desarrollo, nuestro resultado final, tenemos bastantes herramientas para determinar, para resolver el tipo de problemas de esta sección, que incluyen, pues, la fuerza de Lorentz, que es la fuerza sobre una sola carga eléctrica, y todo lo relacionado con la fuerza sobre corrientes, que eso incluye, pues, la fuerza sobre la corriente que calculamos y que está aquí al inicio de nuestra clase indicada, esa fuerza magnética sobre una corriente eléctrica, y también estos fenómenos de torsión y de giro, ¿sí? Este vector caracteriza esa torsión, esa torca que siente nuestro cuerpo, nuestra espira debido a su interacción, a la interacción de la corriente eléctrica que carga con un campo magnético, ¿ok? Entonces tenemos con esto todas las herramientas para resolver los problemas de esta sección, que hoy se las tuvo al aula virtual de ejercicio.
¿sí? Ya he escogido unos cuantos, voy a agregar los relacionados con la Espira y ya quedan publicados para que empiecen a trabajar en ellos. Perdón, ¿podría repetir para cuándo son los problemas de este parcial, por favor? Hmm. ¿Cuándo quedamos, chicos? Yo no me acuerdo. Porque nuestro examen ya quedó definido, ¿no? Quedamos que Quedamos para el nuestro... 4 de mayo, profe. Ah, ok. Entonces la entrega de problemas es para el 4 de mayo. No, quedamos que la entrega de exámenes era el 4 de mayo. No lo hemos hecho, porque, o sea, no he hecho en el aula virtual la sección de entrega, pero yo creo que está bien que se entreguen el 4 de mayo, porque nuestro examen es el jueves 6 de mayo, como habíamos quedado, ¿no? Sí, Así es, profe. Así es. Ok, Sí, el entonces, examen es el 6. genial. Entonces, hoy vamos a hacer varios ejercicios sobre esto, les voy a dejar ejercicios sobre esto. El martes vemos ley de Beer-Sabat. Y tal vez lo mínimo básico, como para no extender mucho más, pero quiero que al menos los elementos básicos de Biosabat también ya sean evaluados en el segundo parcial para que tengamos suficiente material para el otro. Y el mismo martes les dejo los últimos ejercicios para que si dentro de 15 días, de hecho, o sea, bueno, de ese martes en 8 días, tengan 8 días para completar los ejercicios, ¿no? De Biosabat. Entonces, como les comenté, estamos un poco apretados, pero yo creo que está bien que vayamos así, a menos que ustedes lo sugieran de otra manera. Andrea, ahí vas a decir algo. No, nada, muchas gracias. Es que no estaba bien al tanto. Gracias. No, yo no tampoco me acordaba si ya lo habíamos definido o no. Tengo la impresión de que no. Pues al rato también les subo los ejercicios de esta sección, como les dije, pero también voy a crear el botón de entrega para que ya lo tengan indicado ahí. Lo voy a poner martes a las 12 horas, o sea, iniciando la clase. Antes de la clase ya deben de haber entregado las tareas. ¿Les parece bien o quieren que les dé un día de tareas más? Aunque con la promesa que siempre que les digo, les había comentado, me gusta o prefiero a veces dejarles que la tarea me la entregan antes, al menos con una clase de colchón para preguntar sobre eso, porque ya los conozco y no hacen las tareas hasta que llega casi el deadline. Bueno, la mayoría, o algunos de ustedes. Entonces, si quieren más tiempo, está bien, la puede extender, no es problema, pero pregunten sobre sus problemas de tarea, ¿sí? Si tienen dudas, si nadie tiene dudas sobre problemas de tarea, pues mejor, continuamos con más ejercicios que yo les resuelvo y avanzamos en nuestro curso. A ver, déjame ver qué ejercicios vamos a resolver. Alberto, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ah, sí, profe. Nada más le quería decir que sí estoy de acuerdo con entregar el 4 de mayo y dedicar una clase a dudas, porque bueno, yo la verdad, de los problemas que he estado haciendo, sí tengo unos cuantos que sí no he podido hacer. Va, está bien, no hay problema. Entonces seguimos si nadie más comenta, tomamos esa propuesta y lo voy a poner para el 4 de mayo a las 12 horas. Tenía un ejercicio sobre aceleración de cargas, pero yo creo que mejor vamos a irnos a los relacionados con fuerzas magnéticas sobre corrientes, ¿no? Porque bueno, les cuento este problema y lo piensan, ¿no? Tengo un protón que tiene una carga elemental E y cierta masa, un deuterón, que de hecho tiene la misma carga, pero tiene el doble de masa, y una partícula alfa, que de hecho tienen dos electrones y una masa de 4 protones. Y todos son acelerados por la misma diferencia de potencial. Entonces, la tarea es determinar el radio de giro de la trayectoria sobre sobre cada una de esas cuerdas. Pero me parece que es más relevante que vemos si al final de la clase nos alcanza para hacer este ejercicio, pero los de torsión, los de movimiento de corriente, yo creo que son un poquito más elaborados. El anterior que les comenté no está tan complicado, sino después, pues igual si se los subo, les voy a pasar una copia de ese ejercicio, vemos, o si nos da tiempo, se los explico, ¿no?
Entonces, este ejercicio es bonito. De hecho, tiene cierto repaso de mecánica clásica que, de hecho, me hace recordar el laboratorio que tuve con algunos de ustedes hace más de un año. Entonces, yo lo que tengo es una varilla, ejercicios. De masa M y radio R, descansa sobre dos rieles. Separados de longitud L mayúscula. La varilla conduce una corriente I minúscula y rueda a lo largo de los rieles y rueda sobre los rieles sin resbalar. Además, existe un campo magnético uniforme. Determinar, y la pregunta es determinar rapidez. Cuando se sale de los rieles. Entonces, voy a hacer la estructura. Tengo un par de rieles. El otro lo tengo por acá. Tienen el mismo largo. Y después tengo yo mi varilla que está descansando sobre esos rieles. ¿Ok? Entonces, esta varilla tiene largo, las dos varillas tienen largo L y están separadas a una distancia D. Sobre su varilla corre una Profe. corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Qué pasó, Andrea? Perdón, ¿a qué se refiere con sin resbalar? O sea, ¿qué implica esa parte? A eso vamos. Vamos a ver primero la geometría, que va a haber un movimiento y de te explicamos a qué se refiere con resbalar. Tú te vas a acordar de eso. Te vas a ver. Ok, gracias. Entonces, mira, tengo un campo magnético en esta dirección. Entonces, este campo magnético va a inducir una fuerza sobre la varilla, ¿sí? Ahorita vamos a ver que la dirección de esa fuerza, de hecho, va a ser que que la varilla sienta una fuerza hacia la derecha, de hecho, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues la varilla, como debido al efecto de esa fuerza, va a rodar hacia la derecha. Y ahí es cuando sale la pregunta que hizo su compañera. ¿Qué significa que ruede sin resbalar? Como es una varilla, va a rodar, girar sobre esas dos rieles que están separados la longitud L, perdón, pero nunca va a resbalar la varilla. O sea, la fuerza no es suficiente como para que, como así como si fuera una llanta, derrapara. No. Hace un giro de tal manera que siempre, nunca hay resbalo. Siempre, si gira, por ejemplo, si gira una vuelta completa, la cantidad que se desplazó hacia la derecha es de hecho la circunferencia de su círculo. Justamente, no sé si se acuerdas, Adriana, Alberto, al menos estoy seguro que les di clase de eso hace un año y medio, en la clase de laboratorio de mecánica, si no mal recuerdo, o física general, ni me acuerdo. Hicimos un plano inclinado en el cual dejamos caer varios cuerpos, una pelota, pero también unas varillas. Y se acuerdan que la condición de deslizar
digo, de rodar sin deslizar, es tal que la inclinación de este plano no es tan grande como para que se acelere tan rápido y deslice la varilla, sino siempre gira y siempre hay contacto único entre la superficie, en este caso entre los rieles, y un punto sobre la varilla. ¿Se acuerdan? Sí, ya me acordé, sí. Bueno, no me acuerdo de la varilla, pero sí de una pelota, según yo. Tuvimos que ir por una manguera y sí, 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 sí. Gracias. Exactamente. Entonces, esta pelota también había una condición de que rodara sin resbalar, es decir, que igual que conforme rueda, siempre hay un contacto único entre la pelota, cualquier pedazo de la pelota sobre la superficie, de la superficie de la pelota, y el suelo o su plano inclinado. Entonces, vamos a resolver este problema. Voy a suponer un sistema cartesiano de esta manera. X, Y Z. Entonces, como es una varilla, pues no tengo que andarme preocupando porque, y como es un campo magnético constante, no tengo que sacar nada del DF ni nada por el estilo. Directamente la fuerza que siente esta varilla es la corriente por un vector que ahora le voy a cambiar un poco de notación que se llama D cruz B. ¿Por qué le voy a llamar D? Pues porque yo utilicé L como el largo de los rieles y D como la separación entre los rieles y por lo tanto el largo de la varilla. Y se acuerdan que nosotros queremos que este vector D tenga la propiedad de que está en la dirección de la corriente eléctrica y tiene una magnitud, el largo de este conductor. Lo voy a poner D es vector en dirección y magnitud D. Y entonces yo puedo hacer mi producto cruz. Y lo vamos a hacer explícito, si quieren. El vector, este vector D, como ven, está en la dirección de Z. Entonces esto sería I por D por el vector unitario acá. Producto cruz. Y el campo magnético está en la dirección Y, si lo ven en nuestro eje coordenado. Entonces esto sería por B. Sin embargo, va en la dirección J negativo. Entonces, si hacen ese producto cruz, incluso lo pueden encontrar en muchas tablas, el producto cruz entre los vectores unitarios. Esto, de hecho, es I por D por B en dirección I. Entonces, como esperaba, mi fuerza está en esa dirección. ¿Ok? Bueno, espero un minuto en lo que copian. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Qué pasó? Era yo, perdón. Nada más le iba a responder que sí, creo que Perfecto. Entonces, esa es otra manera, pues, de hacer el producto cruz. O sea, aquí yo lo hubieran hecho directamente con el vector D, con el vector B, y con eso ya ustedes saben que la fuerza va hacia ahí positivas, ¿no? Pero pues obviamente todo eso se puede hacer perfectamente con la definición del producto cruz. Aquí tenemos la facilidad de que todos los vectores están siempre en dirección de alguno de los vectores unitarios. Y por lo tanto, pues lo único que termina siendo es un producto cruz entre los vectores unitarios del sistema cartesiano. Pues eso les digo, están ahí en tablas si quieren. Si no se la quieren complicar, existen esas tablas de esos productos vectoriales. ¿Me indica cuándo pueda pasar a la siguiente hoja, por favor? Por mí está bien, yo ya profe. estoy. Gracias.
Gracias. Entonces, con esto implica que esta fuerza, ya conozco la fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo la velocidad con la que mi cilindrito va a terminar, o sea, la velocidad terminal después de haber recorrido esa distancia L? Entonces, esta fuerza hará un trabajo sobre la varilla en su movimiento sobre los rieles. Este trabajo, pues esencialmente lo hizo la fuerza magnética, ¿no? El campo magnético, porque el campo magnético es el que origina esa fuerza. Pero por un momento pensemos, ya no pensemos en esa fuerza, eh, el origen de ese trabajo. Simplemente esa fuerza hizo un trabajo, ¿sí? Y al hacer un trabajo, este trabajo se convierte en energía cinética. Es decir, todo el trabajo que hizo esta fuerza a lo largo de esta trayectoria, pues se convirtió en energía cinética, ¿no? Y aquí un buen detalle que también se acordarán mis estudiantes de laboratorio. Sin embargo, tenemos dos tipos de energía cinética para varilla. Energía rotacional y traslacional. Entonces, eso implica que esta fuerza magnética por la distancia, que en este caso es L, el largo, toda la trayectoria que va a ser la varilla sobre estos rieles que tienen longitud L. Esto tiene que ser igual a la energía cinética. Conservación de energía, teorema, trabajo, energía, si no se acuerdan. Por un lado sería un medio de la masa de la varilla, perdón, por la velocidad al cuadrado, pero también hubo un giro. Y ese giro también produjo energía cinética. Es una energía cinética. De pura casualidad, ¿alguien se acordará cuál es la expresión de la energía cinética rotacional de cualquier cuerpo? Iba más o menos así. Llevaba un medio, llevaba El al momento cuadrado. de inercia, Exactamente. es como Y, jugar ahorcado. ándale. ¿Y lo que va al cuadrado qué es? Si es rotacional, Es la velocidad, pero la angular. perfecto. La velocidad angular. Genial. Entonces, este momento de inercia, si ustedes lo buscan, en su momento también se lo expliqué a mis estudiantes en ese curso. Eso lo pueden ver como que la masa es qué tanto le cuesta a a un cuerpo, cambiar su estado de reposo y producir cierta traslación con cierta velocidad. ¿Sí? Eso es segunda ley. La masa es la inercia, es la dificultad que tiene una propiedad que mide qué tan difícil es poner a acelerar un cuerpo sujeto a una fuerza. Si ustedes tienen dos cuerpos que tienen masas diferentes, esa propiedad ya denominada masa, uno es mayor que la otra, pero si imprimen la misma fuerza a ambos cuerpos, el cuerpo más masivo se va a acelerar menos y el cuerpo menos masivo se va a acelerar más. ¿Sí? En el caso de la energía de este punto rotacional es lo mismo. Esta I es qué tanto es difícil poner a girar un cuerpo. ¿Sí? Entonces, este momento de inercia para una varilla es un medio de masa
por el radio de la varilla al cuadrado. Ese es el momento de inercia de la varilla. Y aquí hay un detalle. Ese es el momento de inercia de la varilla con su eje de rotación paralelo al centro de la varilla. Porque es difícil, es diferente poner a girar la varilla como lo está haciendo ahorita nuestro ejercicio, que está rodando, que por ejemplo agarrarla del centro, así como bastones de cheerleaders, o sea, no sé, esos bastones que se hacen en algunos ejercicios, y la ponen a girar como rotacionalmente, pero a través de un punto central. Voy a tener que poner mi cámara para que me entiendan. Como ventilador, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces es diferente poner a girar el cuerpo así que ponerlo a girar así, como un ventilador, como dice Maximiliano, justamente. Entonces, este momento por eso, este momento de inercia no es una propiedad que o sea, es intrínseca de la forma, de la geometría de su objeto, pero depende de cómo están haciendo girar. Entonces hay que utilizar el momento de inercia adecuado. Y ese es el momento de inercia adecuado porque es el momento de inercia de la varilla a lo largo del eje de simetría de giro. ¿Ok? Entonces esto implica que ya puedo poner mis ecuaciones, mis valores. La fuerza ya la conozco, es I por D por B por L, el largo de estas rieles. De aquí tengo un medio de masa por velocidad al cuadrado, ese se queda igual, más un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Y se acuerdan la relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial directamente? ¿No se acuerdan? Es b cuadrada sobre r. Eso, si ya ven, es una ecuación, pues nada más para b cuadrada. De hecho, si hacen cuenta, esto es 3/4 de m por b cuadrado. Y por lo tanto, la velocidad es 4i d por b por l entre 3m. Y esa sería la velocidad final que tendría su cuerpo al estar en contacto o en interacción con ese campo magnético colocado sobre esas varillas. ¿Todo bien? Profe, no sé si no lo veo o me perdí muy feo, pero Ujú. no desapareció una R por ahí. Ah, no, entonces creo que entonces la W es b cuadrada sobre r cuadrada, ¿no? Porque la r sí no está. Sí, yo creo que debe ser así. Y ya con eso quedó. Porque Ah, sí, pensé que no había entendido yo. no, Gracias. algo se me había pasado. Ya tengo, estas notas ya me hacen ver que tengo que arreglar un par de cosas. Este asunto me estoy verificando. Sí, sí, sí es b cuadrada sobre r cuadrada, perdón. Esta nota y lo de el ángulo sobre la espina. Andrea, también abriste tu micrófono. No, era de hecho la misma, profe. Gracias. No, muy bien. Déjenme ver, ya alcancé mi mochila. Ok. Deme un minuto. De una vez, en lo que terminen de copiar esto, voy a arreglar mi nota porque si no. Y tengo acá. Genial. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Tiene que ver con la espira completa, ¿no? Como ven, primero hacemos un ejercicio sobre la fuerza sobre un segmento de conductor y ahora vamos por una espira. Entonces, esta espira es muy graciosa. Es un cubo de 40 centímetros de lado.
tiene 4 segmentos rectos, tiene una espira formada por 4 segmentos rectos. Que voy a llamar AB, BC, CD, DA. Con una corriente eléctrica I mayúscula de 5 amperes. Ahorita va a ser el dibujo. También existe un B uniforme de 0.020 teslas. Y queremos determinar la fuerza sobre cada segmento. Profe, perdón, ¿podría repetir cuál es la intensidad del campo magnético, por favor? 0.020 teslas. Gracias. Copien el enunciado porque voy a pasar a la siguiente hoja porque quiero hacer un dibujo suficientemente grande porque si no, no se va a distinguir. Y aquí es donde la perspectiva se nos va a complicar. Deberíamos tener clases de dibujo de vez en cuando. Listo, profe. Bueno, por mi parte. Gracias. Sí, pero la mía también. Muchas gracias. Entonces, voy a tener mi sistema coordenado primero. Lo voy a poner así. No, lo tengo que poner en perspectiva. Entonces se ve medio más. Déjame lo repito. Así. Esto tiene que estar un poquito más inclinado para que se vea. Y así. Ok. Y mi cubo tiene 40 centímetros de lado y está sobre esa geometría. Es decir, tiene segmento aquí. No salió vertical bien, ¿verdad? Sí. Así. Acá. Va para acá. Pues este va así. Va acá. Es paralelo a este. Me falta un poco. Déjenme ver. Así. Pero un poco chueco. Entonces es más fácil si primero pinto este. Y este llega acá. Y así. No está mal. Lo gracioso es que mi espira va así. Va primero de, este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, es punto D. Entonces mi espira está sobre ese cubo, pero de una forma, nada más tiene 4 lados, de una forma muy extraña. Va aquí, aquí, así y así. Y la corriente va así. Y los ejes coordenados son X, Y, Z. ¿Sí se lo imaginan? No me quedó tan bien el dibujo ahora que lo ven. Está chueco. Uy, está bien chueco del lado BC. Uy, sí. Espero que les haga mejor a ustedes. No se preocupe, profe. Creo que sí, más o menos nos damos idea. Gracias. Ujú. Bueno, entonces, vamos a determinar la fuerza sobre cada uno de los segmentos. ¿Sí? Entonces, aquí es cuentas, decir, no tengan miedo de proponer sus vectores directamente. O sea, tienen toda la información, saben cuáles son los segmentos de lado. Pueden determinar los vectores de manera directa, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo uno por vez. Para el segmento AB, el vector le voy a llamar L minúscula. Y como dijimos, tiene magnitud
largo del segmento en dirección de I. En este caso, ¿cómo puedo expresar ese vector? Ah, perdón. Y se me olvidó el campo magnético. Para allá. Está muy grueso. Entonces, en este caso, para este vector, fíjense cómo el vector que une A con B, de hecho es paralelo a B. ¿Sí? Entonces, para en este caso, el vector L es paralelo a B. Por lo tanto, aquí la fuerza es igual a cero. Si ven la geometría, ¿no? Estoy pensando que el campo magnético es constante en dirección Y. Constante en esa dirección, de hecho en Y positivas. ¿Sí? Después, para el segmento BC, ¿cómo puedo escribir el vector L? El vector L sería 0.4 metros, porque se acuerdan que es de 40 centímetros de lado, en la dirección K, ¿no? Y el vector B, de hecho, es la magnitud en dirección J. Entonces, directamente el producto cruz. F sería I por L cruz B. Entonces, otra vez, eso implica hacer sus tablas, pero no es mayor problema, ¿no? Esto sería, le sale 40, a ver, corriente 5 por 2, ok, sí, claro. Es 40 milínewtons en la dirección menos I. Es decir, que la fuerza sobre este segmento está hacia allá adentro. Yo la voy a meter. Bueno, no, porque no la voy a pintar porque, como se darán cuenta, la fuerza sobre el segmento CD y sobre el segmento DA no va a salir tan bonita, ¿no? Porque va a salir una fuerza un tanto extraña. Para CD, ¿cómo es mi L? Pues tengo que unir dos vectores. Este vector y este vector. Porque la suma de estos dos vectores me da este vector, ¿no? Entonces el vector de abajo o la componente de abajo, ¿qué sería? Está en dirección X. Entonces sería menos 0.4 metros por I. Y la otra está en dirección J. Y ese es su vector. ¿Para qué batallan más? Es directamente ese, ¿no? Mi fuerza entonces sería 40 milinewtons en dirección menos K. Ah, ok, sí tiene razón. Como están haciendo producto cruz de una suma de vectores, pues esto tiene la particularidad de que este segmento, el segmento vertical, no contribuye a esa fuerza. ¿Por qué? Porque ese segmento es paralelo a B. Entonces nada más sale la contribución de la fuerza debido a, a la componente de este vector que sí es perpendicular a B. Por esa razón sale en menos K apuntando para allá. Pues sí podría ponerlo. Entonces, en este caso es para allá. En este caso es para allá. Se ve mal, o sea, por eso la perspectiva en los vectores ya no es tan fácil, ¿no? Porque parecería como si tuviera alguna componente en Y y en Z y no es directamente sobre Z, ¿no? Para DA se cortó, ¿verdad? ¿Ya me escuchan de nuevo? Se cortó un poquito, pero sí, sí, se lo escucha, profe. Y sí se ve mi pizarra y se ve cómo se mueve mi cursor. Sí, todo bien. Ah, bueno, porque el anterior se cortó más y perdí la conexión con el mirror. Entonces, para el segmento de A, mi vector L sería
0.4 en la dirección Y, que es este pedazo, y después menos 0.4 metros en la dirección K. Este producto sí les va a dar un vector, pues un dato extraño. ¿Por qué? Porque tanto la componente hacia acá como la componente hacia acá, ambas son perpendiculares al vector B, y por lo tanto va a haber una fuerza en esa dirección. Entonces esto se va a dar, si hacen el producto cruz, le va a dar 40 milínewtons por K más I. Es decir, está en la dirección, está sobre el plano XZ y por lo tanto va como a 45 grados entre ambos porque tienen la misma componente en ambos y es en positivas, o sea, va para acá. ¿Qué tienen de particular esas 4 fuerzas que encontré? Quiero discutir un poco los resultados. Tenemos este y este. ¿Se acuerdan algo que era particular de la fuerza sobre una espira cerrada? Tal vez lo pasé muy rápido cuando estuvimos en la discusión, pero ¿se acuerdan que en esa espira rectangular que nosotros pusimos, encontramos una particularidad sobre la fuerza total? ¿Cuál era la fuerza total sobre la espira cerrada? Creo que quedamos que era 0, profe. En efecto. Entonces, eso podría haber resuelto su problema de manera más directa al darse cuenta de que si esta fuerza es 0, y yo calculé estas dos, que es esta y esta, la fuerza de la tercer segmento tendría que ser igual, tendría que ser tal que, si sumo las 3 fuerzas me da 0. Y fíjese cómo se me da, ¿no? Porque aquí tengo el menos 40 milímetros en I, que con este 40 milímetros en I se hace 0. Y aquí tengo un menos 40 milímetros en K, que con esto se hace 0. O sea, esta metodología hubiera servido para calcular la fuerza sobre dA sin hacer el producto cruz. El cálculo directo. O sea, si ya tenemos la fuerza sobre los otros dos segmentos, podría haberlo hecho directamente, darme cuenta que entonces la fuerza sobre ese último segmento tendría que ser tal que cumpla nuestra condición de que la fuerza neta sobre la espiga sea 0. Bueno, repasen esos ejercicios, por favor. Entiéndanlos bien. Es importante de que los comprendan. Si tienen dudas, la vemos el próximo martes. Y al rato les mando un mensaje por el Teams para indicarles que ya tienen el siguiente set de ejercicios relativos a lo que llevamos hasta ahorita. Y el martes empezamos con ley de Biot-Savart. ¿Les parece bien? Profe, sí, de acuerdo. Genial. Entonces, dejo de compartir y nos vemos entonces el próximo martes, chicos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, nos profe. vemos. Igualmente. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Gracias. ¿Dónde apago esto?